Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de las asambleas del Apocalipsis, esas 7 congregaciones, las cuales tienen mensajes muy importantes para el último tiempo y que nos van a ayudar a nosotros también a guiarnos para ese momento, porque ciertamente pasaremos por ahí. Bueno, una gran mayoría pasará por ahí, porque a algunos no les alcanzará la vida, ¿verdad? Entonces, en el momento en que ya estén en ese proceso, es necesario que ya hayan corregido lo que tienen que corregir en sus vidas. Todo lo que el Mesías, a través del Espíritu de Santidad, habla a las congregaciones, a estas 7 congregaciones, para que cuando llegue el momento de la aflicción, de la tribulación, pues no les tome por sorpresa y no lo dejen para tarde, sino que puedan llegar a alcanzar la salvación. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una de las congregaciones que no se les recrimina absolutamente nada y que más bien es una de las congregaciones más fuertes que podemos leer. Y es la segunda, es la carta a la asamblea de Esmirna. Y esa la podemos encontrar en Apocalipsis 2, desde el versículo 8 al versículo 11. Y vamos a leer. Escribe al mensajero de la asamblea en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagogas del Satán. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Entonces, es importante, antes de comenzar todo lo que vamos a hablar acá, que escuches el primer audio, porque acá vamos a tocar temas o vamos a tocar puntos donde es necesario que puedas entender lo que se habló el día de ayer para poder canalizar lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el día de ayer hablamos de la carta a Éfeso, y si aún no has escuchado ese mensaje, te invito a que lo escuches primero para que puedas entender este segundo también. Bueno, el nombre de esta segunda congregación, esta segunda asamblea, es Esmirna. Y cuando vemos el significado de este nombre, pues significa mirra o amargo. La mirra es una especie aromática verdaderamente amarga y de un olor bastante, pero bastante fuerte. En la Biblia se menciona muchísimo esta especie como uso en las mujeres para su preparación antes de verse con el novio. Por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 2, verso 12, podemos ver que las doncellas pasaban 6 meses envueltas en óleo de mirra, preparándose antes de verse con el rey. Ellas pasaban 1 año, pero la mitad de su año era única y exclusivamente envueltas en óleo de mirra. El libro de Cantares también menciona muchísimo esta especie aromática. Y en Éxodo 30, 23 podemos leer algo súper interesante. Vamos a leerlo del 33 y el 23 y el 24. Dice así: Ahora toma especias selectas, 500 de mirra sólida, la mitad de esto, que son 250 de canela fragante, 250 de caña aromática, 500 de casia por el peso del santuario y 1 hin de aceite de oliva. Fíjate que podemos ver que el primer ingrediente para el aceite de la unción
era la mirra y tenía más cantidad que cualquiera de los otros ingredientes secos, ¿verdad? Como fue la canela y todo esto. Bueno, exceptuando la acacia, que era el ingrediente final, y también, por supuesto, exceptuando el aceite. Pero estos 500 ciclos realmente, es como se menciona en la versión original, para el tiempo de ahora son 6 kilos. O sea, era 6 kilos de mirra que debía aplicarse como primer ingrediente al aceite de la unción. Y esto, ¿por qué tanta mirra en el aceite de la unción? Bueno, porque el precio de la unción en lo espiritual también es sufrido, también cuesta. Y muchas veces un llamamiento, por más bonito que sea, es amargo. Y para muestra, nuestro Mesías. Adicionalmente, ¿verdad? Podemos recordar que entre los presentes que los sabios del Oriente le llevaron a Yahshua en su nacimiento fue mirra. Ellos llevaron oro, incienso y mirra. ¿Y cómo le van a regalar mirra a un niño, verdad? O incienso. Incluso el oro todavía pudiese ser. Pero hoy no vamos a hablar de los significados ni del oro ni del incienso. Nos vamos a enfocar en lo que es la mirra. Porque en ese regalo se simbolizaba que en su vida como Mesías también pasaría por amargura y dolor, sufrimiento y tribulación, pero que al final iba a ser olor fragante para Elohim. Entonces, tal como pasó en toda la vida de Yahshua, podemos darnos cuenta que fue una vida realmente fuerte, una vida dura, una vida amarga, porque tuvo que padecer demasiado para poder llegar a hacer lo que tenía que hacer. Y cuando estudiamos las propiedades de esta especie, ya no como parte cosmetológica, ¿verdad?, sino como propiedades medicinales, nos podemos dar cuenta que es antiinflamatoria y también desinfectante. Que si lo llevamos a lo espiritual, un poco de mirra en momentos amargos, ¿verdad?, un poco de tribulación, un poco de prueba en una persona, te desinflama el ego y te desinfecta del pecado. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, las personas menguan. Las personas, la gran mayoría de ellas, muere a su orgullo, muere a todo eso. Entonces, aunque esa prueba venga porque el enemigo la está poniendo, ¿verdad?, por maldad, por lo que sea, Yahweh transforma la situación para sacar de eso el mejor beneficio para tu vida. Aparte que cuando ocurre este hecho, eso se convierte en aroma grato para Él. Entonces, vale la pena muchas veces padecer. Ahora, analizando de dónde proviene la mirra, proviene del noreste de África, en Arabia, y proviene de Turquía también. Y ayer estudiamos acerca de Turquía. Entonces, fíjate, presta atención de dónde proviene la mirra. Proviene de Arabia y de Turquía. Entonces, si escuchaste el mensaje de ayer, podrás darte cuenta que yo expliqué de dónde vendrá el desastre para todos los moradores de la tierra. Eso lo vimos ayer. Y podrás entender que esto es muy revelador, porque estos países quedan al norte de Israel. Y porque ya vimos que en Turquía está el trono del enemigo. Entonces, Esmirna, que bien vimos que significa mirra, es la congregación que representa la tribulación, angustia, pobreza, persecución. ¿Y quiénes son los que van a ser perseguidos allí? ¿Quiénes son los que van a sufrir? Son esas personas que lamentablemente
pues les toca pasar todo ese proceso de tribulación, no porque sean malos, ni porque no se hayan santificado, sino porque, bueno, nacieron tarde, llegaron tarde, ¿verdad? Nacieron en esa última hora. ¿Y quiénes son los que perseguirán? ¿Quiénes harán guerra contra los santos? Eso lo vimos ayer. De donde mismo sale el árbol de mirra. Entonces, la amargura de los santos la causarán ellos en su guerra por la religión que profesan. Eso lo tenés que tener muy claro, porque aquí se está nuevamente reforzando el hecho de que esta nación es el trono del oponente y que de ahí se disemina todas estas personas hacia el mundo entero. ¿Para qué? Para llevar esa mirra, ese amargo sufrimiento y dolor a los creyentes que verdaderamente están firmes. Entonces, la carta a la congregación de Esmirna es dirigida a un grupo de personas que van estupendamente en el caminar. Ahí no se está manifestando ningún tipo de pecado ni error. Son personas entendidas que han tomado en serio la palabra, pero que les tocó llegar a la última hora, como te dije al principio. Ellos llegaron a la última hora al servicio del Padre. Son esos obreros que les tocará servir en el tiempo del fin y que no les va a ser sencillo. Pero ellos tendrán la misma paga que aquel que tiene bastante tiempo trabajando para el reino de Elohim. Entonces, esto es así. Ahora, después de haber analizado todo esto, vamos entonces a entrar en materia de la carta como tal. El verso 8 dice: escribe el mensajero de la asamblea en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Acá podemos identificar rápidamente que el mensaje de esta asamblea es de la boca del Mesías también. Ahora, vamos al verso 9. Dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que son judíos, o lo que dicen, ser judíos, y no lo son, más bien son sinagogas del Satán. Este verso refleja, o por lo menos nos da respuesta, de que el grupo de personas a las que va dirigida esta carta en la actualidad es a los que tendrán que pasar por la gran tribulación. Yahshua les dice que conoce tanto su tribulación como su pobreza, aunque son ricos. Y es porque ciertamente dentro de la aflicción, de la tribulación, va a haber necesidades económicas. Sabemos que va a haber hambre. Pero Él hace la salvedad de que ellos son ricos. Entonces, ¿cómo van a ser ricos si están dentro de una tribulación terrible, donde hay hambre, donde hay todo esto? ¿Por qué les dice eso? Bueno, porque estas personas cumplieron con lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 6, versos 19 al 21, y vamos a leerlo. No acumulen para ustedes riquezas en la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Entonces, son personas que acumulan riquezas en los cielos y que son obedientes a la instrucción con todo su corazón. Entonces, por ende, vemos que este grupo son personas dignas, que se santifican y que están entre los que blasfeman también. O sea, ellos son un grupo que está metido dentro de gente que blasfema también. En esos que se creen judíos y no lo son. Y esos que se creen judíos y no lo son dos vertientes. Una vertiente, que son esos falsos creyentes que en el exterior tienen apariencia de piedad, pero son unos lobos rapaces. Son los que no han circuncidado su corazón y que están jugando con la Torá. Esos que en el fin de los días dirán: Adón, Adón,
en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero el Mesías le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en otra versión dice, obreros de iniquidad. Pero también esos que son judíos y no lo son aquellos que son edomitas, aquellos que se van a disfrazar en el tiempo del fin de judíos. Pero resulta que son de esos mismos provenientes de la región de Turquía, de esa religión islámica que quiere gobernar y que va a destruir, que se infiltra para destruir a los que son creyentes verdaderamente. Por eso, para el tiempo del fin, nadie puede creer ni aún en su propia esposa, en su esposa. No puede creer ni en su madre ni en su padre, porque son tiempos demasiado peligrosos, donde va a haber mucha gente infiltrada que va a decir, sí, yo soy creyente, pero en realidad no lo son. Entonces, hubo un sueño de una hermana donde decía que vio a una mujer en medio de la tribulación que se cayó y estaba pidiendo ayuda. Y ella no la ayudó y siguió adelante. Y cuando mira para atrás ve que la mujer estaba molesta. En realidad era un demonio. Entonces va a haber mucha gente que va a hacer que los que son verdaderamente firmes tropiecen. ¿Por qué? Porque van a estar infiltrados. Y esta congregación de Esmirna va a estar rodeada de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, y que en realidad son sinagoga del Satán. ¿Por qué? Porque su padre es el oponente. Entonces, esta gente de verdad que le toca una tarea bastante dura, bastante fuerte, de cerrar su corazón a creer en cualquier persona y seguir adelante, aun cuando están en tribulación, en hambre, en pobreza y en sufrimiento, en una verdadera mirra. Ahora vamos al verso 10. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, este verso va directamente ligado con Lucas 21 y el mensaje es un aliento para aquellos que son testigos. Forman parte de esos dos testigos. Mucha gente piensa que los dos testigos son Moshe y Elías, que vendrán a la tierra, pero en realidad esos dos testigos son Israel y Judá, y ellos han dado testimonio desde que Yahshua se fue de la tierra hasta el día de hoy, ¿verdad? Todos hemos dado testimonios de alguna manera de su verdad y seguirán dándose testimonio. ¿Por qué? Porque hasta el fin debe pasar. Y fíjense que la particularidad de los testigos es que ellos serán perseguidos, pero no podrán vencerlos hasta que pasen esos 3 años y medio de tribulación. Entonces, si leemos acá, en Apocalipsis 2:10, nos damos cuenta que ellos deben ser valientes, no tener miedo. ¿Por qué? Porque en parte de ese trago de mirra que deben beber, ellos van a ser de alguna manera fortalecidos, pero deben beberse esa copa amarga de sufrimiento. Tendrán que ser perseguidos y echados a las cárceles para ser probados. Y eso lo dice Lucas. Lo dice Lucas 21, del 12 al 17. Vamos a leerlo. Dice así. Pero antes de estas cosas les echarán mano y los perseguirán a ustedes. Los entregarán a las sinagogas y los meterán en las cárceles y los llevarán delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá para dar testimonio. ¿Ven? Por eso allí se habla de que sí, son testigos. Así que decidan en sus corazones no pensar de antemano cómo van a responder, porque yo les daré las palabras y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Y acuérdense que los dos testigos tienen la capacidad de hablar de una manera tan fuerte y de hacer señales tan fuertes que nadie los podrá contradecir ni hacerles daño. Ahora, y hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán y harán morir a alguno de ustedes.
Todos los aborrecerán por causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Creo que era hasta ahí que iba a leer. Bueno, hasta el 17. Todos los aborrecerán por causa de mi nombre. Entonces, aún siendo probados esos testigos, seguirán dando testimonio. También dice que tendrán tribulación por 10 días. Eso lo dice acá la carta de Esmirna. Y me llamó mucho la atención esto de los 10 días, porque en el antiguo tiempo esto se cumplió, ¿verdad? Pero se tiene que volver a cumplir. Entonces me puse a investigar y conseguí 10 periodos en que los creyentes fueron intensamente perseguidos por el Imperio Romano. Y te lo voy a dar con fecha. Número 1, Nerón, que gobernó desde el 64, o sea, del año 64 al año 68. Todos estos años que te voy a dar son después de la era común. En el tiempo de Nerón, Pablo fue decapitado. Número 2, Domiciano, gobernó del 95 al 96 y fue en esta época donde Juan fue exiliado. Número 3, Trajano, gobernó del 104 al 117. Y allí fue donde el que le llaman San Ignacio, ¿verdad? Un creyente que se llama Ignacio, fue quemado en la hoguera. Número 4, Marco Aurelio, gobernó del 161 al 180. 5, Severo, gobernó del 200 al 211. 6, Maximiano, gobernó del 235 al 237. Número 7, Decio, gobernó del 250 al 253. Cuando te digo de gobernó, o sea que fue que persiguió en ese tiempo. Número 8, Valeriano, del 257 al 260. Número 9, Aureliano, del 270 al 275. Y número 10, Diocleciano, del 300 al 313. Entonces, ¿cómo sabemos cuando la palabra habla de días? ¿Y qué son esos días? Realmente son periodos. Y así como en la antigüedad esto pasó, vuelvo y te repito, del mismo modo pasará para el tiempo del fin. La bestia tiene 10 cuernos. Y podemos pensar que cada uno, o sea, ojo, te estoy diciendo, podemos pensar, estamos estudiando, no lo sabemos con seguridad, pero podemos pensar que cada una de esos cuernos que representa un gobierno empieza a perseguir, encarcelar y probar a estos creyentes regados por el mundo, que pueden pasar literalmente 10 días o menos o más, no sabemos. Pero estos tiempos forman parte del misterio en cómo Elohim cuenta los días. Nosotros nos dicen 10 días y son 10 días, pero para Elohim no. El tiempo de Elohim Él lo marca de una manera diferente. Entonces no sabemos si son exactamente 10 días o no, y no sabemos de qué forma, o sea, quiénes son los que lo van a encarcelar. Pueden ser esos 10 cuernos, ¿verdad? Esos 10 gobiernos. Acuérdense que los testigos y los creyentes están regados por todo el mundo. Pero sea como sea que les corresponda pasar ese tiempo y como sea, ellos van a estar presos, serán maltratados. Y bueno, ellos tienen que estar en confianza y ser fieles hasta la muerte. Y aquí se les ofrece o se les promete la corona de la vida, una salvación con corona. Porque realmente ellos han sido guerreros, ellos han soportado. Y esto también está engranándose perfectamente con Lucas 21, del 18 al 19. Y vamos a leerlo. Dice, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Por su perseverancia ganarán sus vidas. Entonces, acá pues nos podemos dar cuenta que de este modo, aunque los maten, ni un solo cabello perecerá. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo pueden vencer, pero el dueño de nuestras almas no nos va a dejar perecer, sino que será la vida eterna, el regalo. Acuérdense que el que trata de ganar su vida la perderá y el que la pierda es el que la salvará.
Entonces es bien importante todo esto acá. Entonces podemos ver que esta congregación es un vivo ejemplo de que justos y fieles creyentes les tocará pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque llegaron a la última hora. Y no es que llegaron a la última hora por negligentes, sino porque fue el tiempo en que el Padre los despertó, porque estamos viendo que estas personas son personas que no están jugando con la palabra, son personas firmes. Y bueno, les toca llegar a esa última hora para poder dar testimonio, porque hasta el fin, este precioso evangelio, esta preciosa besorá, esta preciosa buena noticia tiene que ser predicada. ¿Para qué? Para que el Mesías pueda venir. Y para que nadie tenga dudas o para que nadie tenga excusa delante de su presencia de decir, nadie me dijo, nadie me habló, yo no sabía. Ahora, el verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Y bueno, esta persona jamás va a recibir daño de la muerte segunda porque esa muerte van los destinados a perdición. Y estas personas entrarán no solamente a la vida eterna, ellos entrarán coronados y llenos de victoria. Entonces, por todo esto, esta asamblea da honor a su nombre. Mirra, amargo, copa amarga de sufrimiento. Pero literalmente su valor y sacrificio será un perfume agradable para nuestro amado Padre Celestial. Entonces, es muy hermoso el estudio que pudimos hacer acerca de esta congregación y darnos cuenta que es una congregación intachable, pero son de esos intachables que van a tener que dar testimonio para el tiempo de tribulación y tendrán que sufrir ese proceso. Ellos no tienen ningún tipo de recriminación de parte del Padre. Así que quienes dicen que no, que todas las asambleas tienen un defecto, no, esta no tiene ningún defecto, por el contrario, esta está tan fortalecida que tiene la capacidad de pasar por la tribulación, permanecer firme y ganar su corona. Así que hay mucho que aprender de parte de esta asamblea. Nos vemos mañana, si Yahweh nos da vida, para poder estudiar la siguiente asamblea, que sería la de Pérgamo. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.